día de diciembre del 2021. Me presento, mi nombre es Gabriel Mendoza Miranda, profesional de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente. En nombre del Ministerio del Medio Ambiente y de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, les saludamos y agradecemos su conexión el día de hoy a esta que es nuestra última actividad webinar que hemos desarrollado en el marco del proceso de consulta pública del instrumento anteproyecto de normas secundarias de la calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la Bahía de Quintero Puchuncaví. Y es la Bahía de Quintero Puchuncaví con sus desafíos es que hemos querido diseñar este webinar con unos grandes invitados. Ya los conocerán, por ahí están las fotografías y la imagen de a quienes nos acompañarán en el bloque de conversatorio. Que es, bueno, vamos a tener a Carolina Valdebenito de Directemar, a Loreto Contreras de la Universidad Andrés Bello y el doctor Francisco Bravo de la Fundación Cecilio de Chile. Bueno, ámbitos distintos, mundos distintos, pero que hablarán de este tema en común que es la Bahía de Quintero. Quiero comentarles en breve cuál es la invitación del día de hoy. Hoy día queremos comentarles cómo vamos a trabajar, cuál va a ser los distintos momentos que se pretende desarrollar durante este espacio que va a durar aproximadamente una hora. Vamos a tener una breve presentación del anteproyecto de norma que está en consulta pública. Digo breve porque nuestro foco y atención va a estar principalmente dedicado a este momento 3, que es la presentación de nuestros panelistas invitados y el bloque de conversatorio, que va a estar en manos de Amerindia Jaramillo. Ya la vamos a presentar. Ella, bueno, ha estado en todos nuestros eventos, acompañándonos, jefe del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a tener luego de eso un bloque de preguntas y esperamos también contar con las palabras de cierre de nuestra autoridad, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región de Valparaíso. Esa es la invitación, como le digo, en el marco de este proceso de consulta pública que ya inició en el mes de octubre y está concluyendo próximamente. Aún nos quedan varios días, ya vamos a conocer un poco de detalle de las actividades en términos muy generales y cuándo está cerrando y cuáles son las vías que todavía tenemos para poder participar y involucrarnos en este proceso de consulta pública. Bueno, solo me resta por comentarles en términos generales que tienen ustedes en su pantalla a través de este formato de Zoom, un icono que es de chatear, que esperamos que ustedes puedan conectarnos, saludarnos, saber de dónde están conectados, de qué instituciones. Saber si es que hay alguna dificultad de tipo técnica, si nos están escuchando bien. Pero está ahí otro icono muy importante, que es el de preguntas y respuestas. Ustedes ahí van a poder realizar sus consultas en la medida de que les van surgiendo. Vamos a tener varias presentaciones, así que la idea es que ustedes puedan realizar en cualquier momento sus consultas para poder atenderla luego en el bloque de preguntas y respuestas. Eso, entonces, comentarles que las presentaciones que ustedes van a conocer van a estar disponibles, así como todo, tanto el documento que está en consulta como su expediente y toda la información disponible en consultaciudadana.mma.gov.cl. Ahí está toda la información de las actividades que hemos desarrollado y los antecedentes y documentación que dice relación con este proceso de consulta pública. Y también tiene la opción, obviamente, de realizar sus planteamientos y observaciones a través de esa misma plataforma electrónica. Bien, eso era en breve, así es que nuevamente agradecer su conexión y ya habiéndoles contado cuál y teniendo el tiempo bien limitado, aprovechar al máximo, quiero invitar a que prenda su cámara a don Felipe Hidalgo. Felipe Hidalgo es profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, ha estado liderando el proceso de elaboración de este instrumento de regulación y tendrá la responsabilidad en breves minutos de contarnos en qué consiste, cuáles son sus objetivos y qué aborda este anteproyecto que se encuentra ahora en consulta. Así que te invito, Felipe, a que puedas ya compartir tu presentación y recordarles que
esta presentación como la de nuestros panelistas en el bloque de conversatorio van a estar disponibles en la plataforma de consultas ciudadanas del Ministerio. Ya, Felipe, te dejo ya para que comencemos con tu presentación. Muchas gracias, Gabriel. ¿Me confirmas que se ve bien? ¿Se escucha bien? Se ve, escucha y se ve perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por participar en esta actividad. Como bien mencionaba Gabriel, les voy a hacer una breve presentación del anteproyecto en la página de consultas ciudadanas que la voy a mostrar a lo largo de la diapositiva. Pueden ver en detalle cómo se elaboró este instrumento. Primero, para saber qué es una norma secundaria de calidad ambiental, de acuerdo a su definición, es un instrumento de gestión ambiental regulatorio que establece los niveles de concentración y periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente o preservación de la naturaleza. Cuando lo llevamos esto a ecosistemas acuáticos y en particular a la bahía de Quintero Puchuncaví, lo que estamos proponiendo es normar concentraciones de niveles máximos de parámetros físico-químicos de calidad de agua y también en este caso de sedimentos, que es la primera norma secundaria que incluye sedimentos en el medio ambiente. Tienen tres alcances bien definidos. Primero, que consideran las particularidades de cada sistema, tanto para ecosistemas o para los tipos de parámetros que se seleccionan. Se definen los niveles de calidad a escala de cuenca, bahía o lagos y tienen un procedimiento reglamentado que es el Decreto Supremo número 38. Para elaborar la norma nos basamos principalmente en 4 estudios que se realizaron entre el año 2019 y 2021 y bueno, el último también que va a presentar Francisco más adelante que finalizó recientemente. Todos estos estudios están disponibles en CINIA y esta presentación va a quedar disponible en la página de consulta pública porque por lo tanto ahí los pueden consultar y pueden ver cómo los incorporamos a la norma. El primer paso para elaborar una norma secundaria de calidad ambiental es seleccionar las áreas de vigilancia, que son áreas de características similares. En este caso tenemos dos áreas de vigilancia, que son la AMER Norte y AMER Sur, que tienen los criterios de tener un sustrato de fondo duro y por ende también los objetos de conservación que están asociados a ellos son las especies de los ecosistemas del sustrato duro y también las especies de las AMER, de las áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos. Y por otra parte tenemos 4 áreas en la zona central que tienen sustrato blando, y en este caso los objetos de conservación de estas 4 áreas son las especies asociadas a los ecosistemas del sustrato blando. Luego el tercer criterio de diferenciación que tenemos es el tipo de fuentes puntuales, en donde tenemos el área industrial norte, en donde tenemos una diversidad de fuentes puntuales, tenemos el emisario de aguas servidas de la comuna de Puchuncaví, tenemos el complejo termoeléctrico Agener y tenemos la refinería Codelco. Luego viene el área industrial centro, en donde tenemos los terminales marítimos de combustibles fósiles, particularmente de gas y de petróleo. Y finalmente tenemos el área que le denominamos Bahía Sur, en donde tenemos la pesquera de Quintero con el emisario submarino de Empal. También tenemos esta zona que se llama Bahía Centro, que no tiene fuentes puntuales, como tampoco la zona de las AMER. Y de acuerdo a los estudios que presenté anteriormente, tanto en la zona sur como en la zona norte, sabemos que hay zonas de acumulación de contaminantes, principalmente en los sedimentos. Esta es la propuesta de anteproyecto que estamos haciendo de parte del Ministerio. Acá en la página de consulta ciudadana pueden verlo en mayor detalle, pero básicamente lo que estamos proponiendo normar son 3 grupos. El primer grupo corresponde a metales y metaloides, los que están principalmente asociados a lo que es la industria termoeléctrica y a la refinería de metales. El segundo grupo que estamos proponiendo normar son los hidrocarburos. Los hidrocarburos están asociados al petróleo, a los terminales marítimos que tenemos presentes en la zona, y en particular los hidrocarburos aromáticos policíclicos que también estamos proponiendo pueden provenir también de la actividad termoeléctrica. Y finalmente tenemos el nonilfenol, que es un disruptor endocrino presente en detergentes, y el bromoformo, que se forma al reaccionar clorolidro residual con materia orgánica, y sabemos que hay descargas de clorolidro residual por las industrias de la bahía. Adicional a esta red de control, también se propone una red de observación en la norma, en donde se miden otras cosas que no están normadas, que nos ayudan a complementar los análisis que hacemos para evaluar la norma o a obtener información para incorporar futuros parámetros en futuras revisiones de la norma. Y en ese aspecto estamos proponiendo medir ensayos ecotoxicológicos en al menos las taxas alga, equinodermos, moluscos y crustáceos, bioindicadores al menos 2 veces por año y ver los niveles de carbón en las áreas de vigilancia de la norma. Ya para ir concluyendo mi presentación, comentar que estamos actualmente en la etapa de consulta pública. Se publicó este anteproyecto el 30 de septiembre del año 2021 y ya para el primer semestre del año 2022 estaríamos elaborando el proyecto definitivo.
Estos son los documentos que están en consulta, que principalmente es el anteproyecto y el análisis general de impacto económico y social, que es donde se evalúan los costos y beneficios de la norma. El proceso de consulta pública dura hasta el 29 de diciembre y en la página consulta ciudadana mma.gov.cl pueden ver tanto el anteproyecto como el análisis general de impacto económico y social, y también pueden ver todos los webinars que hemos realizado durante la etapa de consulta pública, en donde se explica, por ejemplo, toda la base técnica que utilizamos para elaborar este anteproyecto. Así que los invito a participar en esa página y a informarse. Esa ha sido mi presentación muy breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ahí también tenemos a nuestra Seremi que se ha integrado. Sabíamos que estaba por ahí ocupada en una reunión importante de gabinete, así es que, Seremi, no sé si aprovechar este espacio, quizás al inicio teníamos contemplado sus palabras, sabemos que está con una agenda muy nutrida siempre, así es que antes de iniciar el bloque conversatorio, creo que es un buen momento para escucharla en sus palabras y saludos en este evento, el último que estamos desarrollando en el marco de este proceso de consulta pública que ya partimos por octubre de este año. Así es que, Seremi, mucho gusto de verla y la dejo para que dé sus palabras. Muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, este ha sido un proceso para nosotros muy emocionante y muy rico desde el punto de vista técnico y humano. El poder contar con una norma de calidad secundaria de aguas marinas y sedimentos, la primera en Chile, y que sea justamente en la bahía de Quintero Puchuncaví, y que haya surgido del PRAS, del Programa de Recuperación Ambiental y Social, tiene un significado que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente lo tomamos con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y con mucho cariño. Y todos sabemos que cuando las actividades del día a día o las actividades especiales, cuando uno las hace con cariño y con compromiso, sin duda resultan mejores. Así que solamente agradecer el trabajo de Felipe, de Gabriel, de Sandro, de la Merindia, de todos quienes han participado en este proceso, y que aprovechemos esta instancia del conversatorio. Estas actividades que estamos haciendo en el marco de la consulta pública tienen por objetivo nutrirnos y mejorar la política pública que estamos presentando. Las mejores políticas públicas, y así lo hemos podido ver en el plan de prevención y descontaminación, cuando uno observa que había un 85% de reducción en los PICs de dióxido de azufre en concentración horaria, sin duda se debe a que más del 40% de las medidas del PPDA surgieron de la consulta pública, más del 40% de las medidas que la propia comunidad solicitó, hoy son un mandato, son un decreto y son normativa que está vigente. Así que aprovechemos la instancia, recuerden que ustedes pueden ingresar las observaciones, comentarios y sugerencias, no solamente lo que no les gusta o lo que no les parece, sino que también aquellos aspectos que sí efectivamente encuentran que son relevantes y que quieren que se mantengan en el proyecto definitivo, por favor también incorpórenlo en las observaciones. Y por último, Gabriel, para que comencemos el conversatorio, dejar los invitados a mañana, la feria ambiental en la comuna de Quintero. Todo este proceso de consulta pública se ha hecho de la mano con las dos municipalidades, así que quiero aprovechar de agradecer tanto a los alcaldes como a los funcionarios para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Así que mañana los esperamos a partir de las 10. Vamos a estar ahí en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en la comuna de Quintero. Así que, sin más, Gabriel, comencemos el conversatorio para que le saquemos el jugo a la instancia. Excelente. Seremi, excelente. Así también importante esta invitación para el día de mañana, que va a ser una actividad al aire libre en la plaza, como indicaba la Seremi. Va a ser una también de las últimas actividades presenciales, como hemos hecho varias ya, para poder acercarnos, digamos, con este instrumento que a veces puede ser algo complejo de entender, acercarnos de una manera más sencilla y simple a la ciudadanía, y que conozca que estamos contentos porque estamos avanzando en una regulación ambiental esperada y muy sentida por la comunidad. Bueno, muchas gracias, Seremi. Vamos a invitar inmediatamente a Merindia Jaramillo, profesional, ella es jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. Y va a tener este rol importantísimo, hacerse cargo de ahora en adelante de este bloque conversatorio con nuestros grandes invitados.
Ella va a tener la posibilidad de presentar a cada uno de ellos, también con sus presentaciones, así que Amerindia, te dejo a cargo de este velero, buque, o lo que queramos, ya que estamos en la bahía. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Primero, buenos días a todas y todos quienes están conectados hoy día a este webinar y conversatorio. Gracias a la Seremi también por las palabras de bienvenida y al equipo que está detrás también de todo este proceso. Veo ahí a Sandro, está Felipe. Nos queda un mes todavía de proceso de consulta pública y hemos querido también realizar este conversatorio para contar con la opinión de expertos en la materia, de otros profesionales de servicios públicos que han aportado en la construcción de este instrumento. Bueno, primero quiero presentar a la profesora Loreto Contreras. Loreto es doctora en Ciencias Biológicas, no sé si está Loreto por ahí está. Buenos días, Loreto, ¿cómo estás? Doctora en Ciencias Biológicas, mención Genética Molecular y Microbiología. Loreto es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello, y ella expondrá hoy una presentación respecto a algas como bioindicadores y bioremediadores de contaminación. Loreto, el espacio es tuyo. Buenos días. Muchas gracias a todos y todas. Voy a compartir y agradecería que me dijeran si se ve bien. Sí, estoy aquí yo muy atenta. ¿Sí? Se ve todavía no como presenta. Ahora sí, súper. Muchas gracias, Loreto, y te escuchamos perfecto. Excelente, entonces voy a empezar. Bueno, esta charla yo le quise dar este nombre, ¿cierto? Porque es importante conocer que las algas tienen un rol no solamente ecosistémico en el medio ambiente, sino que también pueden ser utilizados, en este caso, para normativas y para poder avanzar en el conocimiento de la contaminación. ¿Y por qué son tan importantes? Porque obviamente las algas, especialmente estos hermosos bosques, permiten la mantención y la estructura de las comunidades, ¿cierto?, costeras, no solamente de la bahía de Quintero Puchoncaví, sino que de todos los mares, y especialmente en esta zona, hemos podido trabajar entendiendo todos los procesos generales de las algas asociados a la contaminación. Yo llevo alrededor de 16 años desde que obtuve el doctorado trabajando en contaminación y otras líneas, y desde el año 2016 que he trabajado directamente con todo mi grupo de investigación conformado por investigadores e investigadoras sobre la contaminación. Entonces, claramente, hay evidencia suficiente para decir que existe una vulnerabilidad costera, no solamente ecológica, sino que también social en este lugar, y por lo tanto las algas han sido importantes para dar cuenta de muchos efectos junto con los animales. Entonces sabemos que los contaminantes recurrentes en el medio ambiente marino, por ejemplo, en el caso del derrame que ocurrió en esta zona el 2014, está involucrados varios compuestos, y entre ellos podemos destacar los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ustedes pueden ver alguna de estas estructuras de elementos que pueden ser muy tóxicos, incluso teratogénicos, cancerogénicos también, y los metales pesados en este caso como cobre y cadmio y otros más como arsénico. Entonces, en este efluente finalmente de que puede venir de unos derrames de hidrocarburos, vamos a tener la mezcla de diversos elementos, y por lo tanto los efectos es de una mezcla, no solamente de algún tipo de elemento particular como los metales o como los hidrocarburos de manera separada. Entonces lo que hemos trabajado en los últimos años en esta zona, principalmente con las áreas de manejo y con pescadores de la zona de Ventanas, de Horcón, Maitencillo y Cachagua, particularmente evidenciando cómo las algas pueden ser utilizadas como biomonitores de contaminación y también como algunas de ellas pueden ser utilizadas como bioremediadores. Entonces, dos modelos importantes para nosotros han sido el pilar de la investigación. Uno de ellos es el güiro negro o el chascón, su nombre de especie es Lesonia spicata, y el güiro flotador o Macrocystis pirífera. La importancia es que podemos determinar varios efectos de los tóxicos, no solamente in vitro, sino que también en el campo, en esta zona en particular, a través de caracterizar y determinar ciertos efectos, por ejemplo, en las frondas, que son como las hojas de los árboles, y también en los discos de estos organismos, porque también hay respuesta asociada a la contaminación, tanto del güiro negro o como el flotador Macrocystis pirífera. Entonces, a través de un trabajo que fue publicado, específicamente realizando investigación en este lugar, quisimos por primera vez evidenciar si es que la contaminación de esta zona
generaría un efecto poblacional a estos güiros, especialmente a Lesonia spicata, y lo que hicimos fue determinar en las poblaciones ciertos grupos, ¿cierto?, a través de su edad. Entonces, reconocimos organismos que son pequeñitos, juveniles, individuos pequeños de la población que lo conforman, jóvenes o adultos, tanto en Cachagua como en Orcón y Ventanas. Y aquí podemos evidenciar que las poblaciones de lesonias provenientes de este lugar de Ventanas no encontramos individuos adultos en comparación, por ejemplo, con Cachagua o Orcón. Y eso claramente refleja un efecto que está ocurriendo en estas poblaciones a nivel etario, y claramente al tener una reducción de los adultos, podemos entender por qué esta reducción es tan mermada en número también. Porque en los adultos ocurre, ¿cierto?, el estado reproductivo que permite la mantención de las poblaciones. Y no solamente este carácter fue el que determinamos, sino que también, por ejemplo, evidenciamos el área del disco, es decir, de esta zona, ¿cierto?, que estoy marcando con el puntero, que es una parte de la estructura del cuerpo del alga, donde en Ventanas, la área del disco son de estas plantas mucho más pequeñas que de zonas con un poco menos grado de polución como Orcón o Cachagua. Y también hay un efecto en el tamaño de estas frondas, de estas hojas, ¿cierto?, que hablamos anteriormente, donde las poblaciones provenientes de Orcón y Ventana tienen unas frondas mucho más pequeñas. Por lo tanto, claramente acá hay un indicativo de que la contaminación en esta zona está generando un efecto a nivel poblacional a distinto nivel en estos güiros. Y también a través de experimentos in vitro, porque claramente nosotros relacionamos lo que vemos in vitro como también lo que ocurre en la naturaleza, podemos evidenciar que existen claros efectos del efecto en el desarrollo de juveniles, de pequeñas plantitas que podemos observar en microscopio en el laboratorio, cuando los cultivamos con o el agua de ahí, de Quintero Puchuncaví, así desierto, o con mezclas de contaminantes que están presentes cuando, por ejemplo, existen estos derrames. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver imágenes de estos organismos bien chiquititos en etapa microscópica, sin los tóxicos. Acá podemos ver hembras y machos de la Lesonia que después se desarrollan y alcanzan este estadio juvenil que finalmente crece en el organismo que vemos en la naturaleza. ¿Qué ocurre cuando experimentamos con el agua o con los tóxicos, como por ejemplo cobre e hidrocarburos aromáticos policíclicos? Claramente vemos un efecto negativo, porque si se fijan aquí, el alga está blanca, o sea, hay necrosis, hay muerte celular, y por lo tanto no hay un desarrollo. Tomando los antecedentes anteriores, entonces, es claro que el alga nos puede servir para utilizarlo con un bioindicador, ya que puede reflejar su ausencia o su bajo número poblacional e incluso efectos etarios y también de muerte celular frente a la contaminación. Entonces, en Lesonia hay evidencia suficiente para indicarlo como un bioindicador de contaminación, y además con resultados de la misma zona de la bahía. También quisimos experimentar si es que, por ejemplo, existía un pulso de contaminación, un derrame puntual. Por lo tanto, en ese derrame puntual va a haber una concentración puntual, ¿cierto?, de ciertos tóxicos que, como les dije, no son individuales, sino que hay una mezcla completa de elementos tóxicos. Y quisimos ver qué pasaba con ese pulso, y si después ese pulso ya desaparecía. Entonces lo que hicimos fue realizar experimentos con otro kelps, con Macrocystis pirífera, plántulas bien pequeñitas como la que estoy marcando acá arriba, y las expusimos por un cierto tiempo, obviamente una condición aguda, de las concentraciones de elementos tóxicos como cobre, cadmio e hidrocarburo aromático policíclico y sus mezclas, los tres juntos, para ver el efecto de un pulso particular de estos contaminantes. Posteriormente a ese experimento, lo que hicimos nosotros fue llevarlas al mar, cultivarlas en una zona libre de polución, en este caso Quintay. Entonces, ¿qué queríamos ver? Si el pulso en un poco tiempo genera un impacto, lo íbamos a ver posteriormente ese impacto a través del desarrollo. Y eso fue lo que vimos. Entonces, monitoreamos durante 30, 60 y 90 días el efecto en el desarrollo de estas algas, tanto en un experimento, ¿cierto?, que no había polución,
en aquellos con todos los tratamientos. Y ustedes pueden ver fácilmente en las imágenes, si comparan estas imágenes control, es decir, el individuo que se puso un pulso sin tóxico, hay un desarrollo evidente durante el tiempo. Sin embargo, en aquellas plántulas expuestas a los contaminantes, ya vemos evidencias significativas en el tamaño, menos frondas, e incluso a los 90 días no registramos, es decir, no encontramos, y se sugiere fuertemente, mortalidad de aquellos individuos que tuvieron un pulso de contaminación de cobre con cadmio y de cobre con cadmio y pH. Por lo tanto, claramente una entrada muy puntual de un contaminante puede generar efectos negativos finalmente en los individuos. ¿Y qué otras experiencias hemos podido hacer en respecto a bioremediador? Cuando trabajamos con algas un poquito más grandes, en este caso de Macrocystis, podemos poder utilizarla como bioremediador de contaminación, y eso fue lo que hicimos. Trabajamos en nuestras áreas, Maitencillo, Horcón y Ventanas. Nuevamente trabajamos con los pescadores, y en sus áreas de manejo finalmente generamos un cultivo de esta Macrocystis en estos polígonos que están en esta zona, y evaluamos su desarrollo. Pero lo importante aquí, estas imágenes, es para decir que el trabajo fue comunitario, es decir, no solamente los científicos y un grupo multidisciplinario de científicos, sino que también con los pescadores y las comunidades, y con ellos pudimos hacer estas maniobras en Quintero, ¿cierto?, en esta zona, principalmente, como les decía, Maitencillo, Ventana y Horcón. Entonces, lo que hicimos fue estas plántulas pequeñas, amarrarlas a cabos, y finalmente llevarlas, ¿cierto?, con los pescadores a cultivos tipo long line, y monitorear su desarrollo para saber si nos servía como un modelo de bioremediación, es decir, si crecía y si podía mantener por más largo tiempo en ese ambiente, y así fue. En las 3 áreas de manejo tuvimos un gran crecimiento de estas algas, e incluso a los 120 días pudimos obtener hasta 1 tonelada de esta biomasa sin pensar en algo productivo. Nuestro punto era saber si crecía o no esta biomasa, y si esta alga podría ser usada como bioremediador. Tenemos bastantes publicaciones asociadas que tal vez ustedes puedan ver en la página web de nuestro grupo, como para poder interiorizarse más con respecto a esta especie. Y lo más interesante, que no es lo que estábamos buscando, porque queríamos ver si había, ¿cierto?, el concepto de bioremediación con esta especie, que sí, obviamente ustedes lo pueden evidenciar en esas imágenes, es que durante el cultivo empezaron a ocurrir la apariencia de especies que los pescadores no habían visto en la comunidad por años. Así que aquí les dejo colgado uno de los videos de este proyecto, y hay varios del FIC que nosotros realizamos en la zona, donde ustedes pueden ver y escuchar también los comentarios que hacen los pescadores asociados a la utilización de esta alga como bioremediador. Además, y para finalizar, nosotros hemos podido determinar a través de mucho trabajo de varios años, que claramente existe un efecto negativo indirecto además en los erizos de mar, que pueden consumir estas algas que podrían estar absorbiendo elementos. Entonces, hemos tratado de usar biomateriales, también eso lo hemos publicado, que también lo pueden revisar, pero particularmente con los efectos de los tóxicos, nosotros ya tenemos evidencia suficiente para demostrar que claramente estos elementos como los hidrocarburos o los metales generan un efecto negativo en la biodiversidad, que estos son capaces de acumularse en la biomasa, y muchas de ellas, de las algas, son capaces de flotar por mucho tiempo a la deriva y por lo tanto ser subsidio trófico, es decir, ser alimento para otros organismos para que puedan alimentarse, ¿cierto? Voy a apagar aquí, puse mi alarma, no la puedo apagar. Así son las cosas cuando uno sabe usar los celulares, ¿no? Ya. Entonces, estos elementos que llevan esta carga de contaminantes en la fronda, ¿cierto?, en la biomasa, podrían estar generando un efecto indirecto sobre otros animales como son los erizos, porque son capaces de flotar y mantenerse vivas por mucho tiempo. Por lo tanto, si algún organismo se alimenta de esta biomasa, podría tener un efecto negativo, y eso es lo que evidenciamos. Por ejemplo, que individuos que provienen de cultivo y que finalmente se puedan desprender, ¿cierto?, de zonas impactadas, estas zonas impactadas, los erizos se las comen, tienen un efecto negativo en relación a aquellos erizos que comen algas que no están en un lugar impactado. ¿Cuáles son los efectos? Una disminución en el crecimiento, o sea, hay un 3.6% de crecimiento de los erizos que comen algas de lugares impactados.
en comparación con erizos que no comen algas contaminadas. Además, hay un efecto en la liberación de los gametos de estos erizos, es decir, la liberación de los gametos de erizos que comen algas contaminadas es mucho menor, 385, por ejemplo, células, en comparación con la liberación, ¿cierto?, con los gametos que provienen de erizos que comen algas sin contaminación. Y además, aquellos erizos que se alimentan de estas algas contaminadas, podemos apreciar un desarrollo anormal alrededor de un 37%, y estas anormalidades pueden ser, por ejemplo, como pueden ver en esta larva, una de lesión de los brazos, o también una malformación y una formación incorrecta de estos brazos. Por lo tanto, claramente poder, a través de la normativa ambiental, generar mejoras en este ambiente, va a generar un mejor, ¿cierto?, sistema social y ecológico en la Bahía Quintero y Puchuncaví. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por tu presentación. Muchas gracias también por comenzar esta parte del conversatorio hablando respecto a los efectos ecotoxicológicos, tanto de hidrocarburos como metales, parámetros que están normados, y en la propuesta de anteproyecto que hace el Ministerio, que hoy día está en consulta. Queremos agradecer también el rol que ha tenido Loreto en el Comité Científico Asesor de esta norma, porque para nosotros es muy, muy importante estar también al día en las investigaciones que se han venido desarrollando. Muchas gracias, Loreto. Ahora quiero presentar a Francisco Bravo. No sé si Francisco está por ahí conectado. No veo todavía su cámara. Francisco, buenos días. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Nos vimos ayer, nos vemos hoy día. Estamos con muchas actividades en torno a la Bahía de Quintero. Bueno, presentar a Francisco. Francisco es doctor en oceanografía e investigador de la Fundación Zairo Chile Research, y es director del proyecto Red de Monitoreo Integral para la Bahía de Quintero, un proyecto que ha sido diseñado por el Ministerio de Medio Ambiente y que ha sido ejecutado por la Fundación Zairo Chile. Francisco nos expondrá entonces hoy los principales resultados de este trabajo desarrollado en conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente y Zairo, un trabajo que duró alrededor de 18 meses y que estamos finalizando en este mes. Así que, Francisco, el espacio es tuyo. Buenos días y muchas gracias por estar acá con nosotros. Ok. Gracias a Merindia y gracias a los asistentes. Primero que nada, yo creo que mencionar que este es un trabajo súper colaborativo, o ha sido un trabajo súper colaborativo entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Zairo Chile, y que también integra, yo creo, múltiples capacidades de investigación que las vamos a ir recorriendo un poquito a través de la presentación, y de los cuales yo tengo aquí en este contexto, ¿cierto?, la responsabilidad o la oportunidad, ¿cierto?, de mostrar los resultados. El proyecto fue encomendado por el Ministerio de Medio Ambiente y el nombre concreto del proyecto era Propuesta de una red de monitoreo de contaminantes para la componente agua de la Bahía de Quintero. Voy a rápidamente pasar a los objetivos. Me voy a enfocar en los objetivos específicos nomás, para poder, porque lo vamos a ir recorriendo uno por uno la presentación. El primer objetivo, sin dar contexto de la bahía, del contexto de contaminación, que lo conocemos súper bien, era identificar, ¿cierto?, todos los elementos y compuestos emitidos a las aguas de la Bahía de Quintero asociados a todas las fuentes industriales u otras que pudiesen estar produciendo potenciales impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. Ese era nuestro primer objetivo. El segundo, hacer una priorización de esos elementos y compuestos que se emiten a la bahía según sus potenciales efectos para la salud humana y los ecosistemas acuáticos. Y finalmente, diseñar y proponer un programa de monitoreo y los métodos más idóneos para determinar la naturaleza y las características precisas de los gases, elementos y compuestos contaminantes que se producen por todas las fuentes, ¿cierto?, que están, a las cuales se asocia contaminante de la Bahía de Quintero. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es recorrer uno a uno los resultados de cada uno de estos objetivos de trabajo. Lo primero mencionar es quizá un aspecto que es central, o que ha sido central en el desarrollo de nuestra propuesta, ¿cierto?, que tiene que ver con incorporar un enfoque de análisis de riesgo de contaminación basado en el uso de múltiples líneas de evidencia. Y brevemente, ¿cuáles son esas múltiples líneas de evidencia que se pueden utilizar para analizar los impactos, ¿cierto? Las más básicas siempre son los análisis de concentraciones de químicos, de contaminantes en el agua, pero también se puede ir incorporando otros como análisis de toxicidad o ecotoxicidad, como los que mostró recién
la expositora anterior, también se pueden incorporar análisis de ecología, ¿cierto? Y ecotoxicología, biomarcadores, bioacumulación. Son todas estas diferentes líneas de evidencia las que pueden aportar a entender cuál es el impacto del ingreso de contaminante a la bahía. Y eso ha sido un eje central. Entonces, ¿cómo hicimos la identificación de todos los elementos y los compuestos contaminantes a la bahía? Lo primero fue desarrollar un modelo conceptual, para poder entender bien cuáles son todas las potenciales fuentes y poder ponderarlas adecuadamente en el desarrollo de la red de monitoreo. Y ahí se incluyen, obviamente, como principal fuente, los riles que están asociados a las industrias que están en el borde costero, a las unidades fiscalizables del borde costero, pero no son las únicas también. Hay riles también de fuentes móviles, por ejemplo, de embarcaciones pesqueras o embarcaciones en general que ingresan, perdón, a la bahía, que es, según entiendo, la más transitada dentro del país. También están emisiones de ruido submarino, por ejemplo, de las que se sabe todavía muy poco y de las que existe muy poca legislación. También están las descargas fluviales, en este caso asociadas al estero Campiche, que pueden también tener un rol importante en la calidad de las aguas de las bahías, y otras fuentes difusas, por ejemplo, asociadas a aguas subterráneas, de las cuales también se sabe muy poco, y hay algunos estudios puntuales que entregaron algunas luces respecto a la importancia de esta fuente potencial de contaminación. La escorrentía superficial de agua lluvia y el lavado de agua de superficie impermeable, eso es una fuente difusa, pero que está asociado, por ejemplo, a la zona urbana y el lavado de las calles, ¿cierto? Y todos esos contaminantes que potencialmente pueden ser arrastrados a la bahía, además de otros como los contaminantes aerotransportados. Y ahí, por ejemplo, ya hay contaminantes gaseosos, ¿cierto? Y particulados que pueden ingresar potencialmente por depositación o intercambio gaseoso a la bahía y generar potenciales impactos. Aquí, entonces, lo que nosotros hicimos fue generar, como les decía, una de las primeras tareas fue generar ese modelo conceptual, pero también un listado de sustancias contaminantes de posible preocupación en la bahía de Quintero. Y para eso hicimos un análisis del modelo conceptual, también analizamos todos los parámetros que son monitoreados hoy en día en los riles y en las diferentes matrices ambientales en la bahía de Quintero, por ejemplo a través del POAL o los programas de vigilancia ambiental. También analizamos complejos industriales similares a nivel mundial, revisamos estándares y convenciones internacionales y estudios previos, que fue los que mostró Felipe al inicio del webinar. Esos estudios previos también son muy importantes porque nos permiten ir construyendo, ¿cierto?, sobre hombro de gigante, como dicen. Y de esa manera terminamos con un listado bastante extenso, con varios cientos de compuestos, ¿cierto?, que consideramos que era importante monitorear en las diferentes matrices ambientales: agua de mar, sedimentos, biota, aire y riles, que es lo que se muestra un poquito con esta tabla. Y de ahí, vimos que hay algunas brechas, ¿cierto?, de monitoreo, y hay algunos contaminantes que son de particular preocupación, y quiero nombrar algunos solamente acá, como los subproductos de desinfección, particularmente los trialometanos, que se generan producto de la reacción del cloro con la materia orgánica, por ejemplo, en las aducciones de las plantas gasificadoras o los sistemas de enfriamiento de las termoeléctricas, cuando esas aguas son tratadas con cloro, ¿cierto?, y que tienen un potencial de contaminación del medio marino. También están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que también fueron mencionados anteriormente, que se forman por la combustión incompleta de materia orgánica o combustibles como carbón, gasolina y petróleo. Subproductos otros como dioxina y furanos, que también son subproductos de los procesos industriales, que algunos están regulados más o menos y se miden con más o menos frecuencia en la bahía de Quintero. También nutrientes, particularmente el nitrógeno y el fósforo, que tienen el potencial de producir eutroficación en las aguas de la bahía de Quintero, y otros que están asociados, en este caso, a los riles de SVAL, que pueden ser compuestos farmacéuticos y patógenos, particularmente miramos el caso de Escherichia coli. El segundo objetivo de este proyecto, una vez que teníamos un listado de contaminantes de preocupación ambiental, fue hacer una priorización. ¿Cuál de todos estos varias decenas de contaminantes son los que tienen prioridad de monitoreo en la bahía de Quintero? Y para eso tomamos en consideración 3 elementos. Uno es
la existencia, perdón, de directrices. Y las directrices son simplemente directrices internacionales y regulaciones nacionales que dictan concentraciones máximas, ¿cierto?, sobre las cuales se observan efectos deleterios en el medio ambiente y las comunidades marinas, o la salud humana en este caso. Y para eso recopilamos una base bastante extensa de directrices internacionales asociadas a, no sé, Canadá, Australia, Estados Unidos, una serie de países con los cuales Chile reconoce en estas materias, y ese fue el primer aspecto, saber si es que tenían o no directrices internacionales. Lo segundo, ver si es que habían excedencia. Tomamos todos los datos históricos de monitoreo de la Bahía de Quintero y vimos con qué frecuencia se excedían esas directrices, y eso nos dio el primer grupo inmediatamente, el grupo que se llama 1A en este caso, que son aquellos contaminantes de preocupación ambiental, que están en nuestros listados, ¿cierto?, que tienen directrices y que han presentado excedencia histórica en la Bahía de Quintero. Y así se fueron haciendo grupos en base a la combinación de estas tres variables. Y eso nos permitió priorizar grupos de monitoreo de la Bahía de Quintero. Y este es, por ejemplo, el caso del grupo 1A que les dije recién, que son los que son de preocupación ambiental, tienen directrices y han tenido excedencia histórica o reciente de la Bahía de Quintero. Y incluye, por ejemplo, para el caso del agua de mar, nutrientes, coliformes fecales, el cloro libre residual, los hidrocarburos aromáticos monocíclicos y una serie de metales pesados que también han mostrado excedencia en la Bahía de Quintero históricamente. El tercer objetivo, y no sé cómo voy en el tiempo, creo que estamos bien, era tomar, a partir de todos estos insumos que habíamos generado, era, bueno, diseñar y proponer una red de monitoreo, ¿cierto?, para monitorear todos los contaminantes en las diferentes matrices ambientales y teniendo en consideración ese modelo conceptual que les mostré al inicio, satisfacer ese modelo conceptual de la mejor manera posible. Y lo que propusimos en nuestro estudio al Ministerio de Medio Ambiente es una red de monitoreo que en primer lugar propone establecer una línea base de contaminantes, que nos permita establecer varias cosas. Uno, entender cuál es la variabilidad temporal y espacial en la distribución de contaminantes en la Bahía de Quintero, que permita en los subsecuentes monitoreos regulares establecer cuál es la frecuencia y número de estaciones óptimos que se requiere para poder cubrir, ¿cierto?, la variabilidad de los contaminantes, y también priorizar los esfuerzos de análisis de contaminantes. Primero, entonces, porque la línea base se realiza en un grupo reducido de contaminantes, por ejemplo, los que tienen menor costo, y de manera extensiva, bastante, con una alta frecuencia de estaciones, a fin de, y sobre esa base, bueno, se define cuáles son los contaminantes de mayor preocupación, que tienen mayor potencial de estar en la bahía. Y de ahí se establece un monitoreo regular donde se buscan establecer los niveles de concentración de contaminantes en el medio ambiente y en la biota, a fin de ver los potenciales impactos sobre la fauna marina, ¿cierto? Y también potencialmente sobre la salud humana. Y aquí les voy a mostrar un par de pantallazos simplemente de cómo fue este proceso de diseño del programa de monitoreo. Partimos, ¿cierto?, definiendo todas las fuentes puntuales, que ya las mostró Felipe en su diapositiva. Disculpa, te quedan 2 minutos. 2 minutos, sí, terminamos 2 minutos. minutos. Gracias. Vale. Entonces, estas son todas las fuentes puntuales, que son todos los puntos naranjos, y las verdes son las aducciones. Y establecimos básicamente un área de 2 kilómetros alrededor de cada fuente que nos produjo este polígono, ¿cierto?, que es el área inicial de interés de monitoreo. Y incluimos también las áreas de manejo, que son las que están al norte y al sur de la bahía, por su importancia evidente para la producción de productos de consumo humano. Y ahí establecimos probabilidades de muestreo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, en base al conocimiento que tenemos, que obviamente las concentraciones de contaminantes van a ser más altas cerca de las fuentes, ¿cierto? Probablemente, entonces definimos diferentes probabilidades en función de la distancia a las fuentes puntuales. Y también le dimos una probabilidad un poco más alta a muestrear las áreas de manejo. Esto en base a un diseño aleatorio de estaciones. Y estos son un poco los resultados que quiero mostrarles rápidamente. A la izquierda, por ejemplo, se muestra un diseño aleatorio, completamente aleatorio, pero balanceado espacialmente
de distribución de estaciones, y a la derecha se muestra un diseño alternativo donde se modifican las probabilidades para que se muestre con mayor intensidad cerca de las fuentes emisoras, que son todos los puntitos que están numerados, en rojo, perdón. Pero también teníamos la posibilidad de incluir información histórica. La Bahía de Quintero ha sido intensivamente mostrada, hay más de 100 estaciones que se monitorean en los diferentes programas, y nosotros teníamos la posibilidad de integrar esa información también a esta red de monitoreo propuesta. Entonces, alternativamente, generamos una versión, digamos, 2.0, donde se incluye esa estación histórica, y eso involucra cambiar un poquito las probabilidades de muestreo espacial en la bahía. Entonces ahí se genera una tercera posibilidad, una red de monitoreo que considera estaciones aleatorias, por ejemplo, con estaciones agregadas, reconociendo el valor histórico de esas estaciones, o una red de monitoreo que está completamente basada en estaciones aleatorias. Y eso es un poco lo que entregamos en el informe final, que está entregado hace 2 días nomás, al Ministerio de Medio Ambiente. Y con eso termino mi presentación y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la presentación y gracias también por el trabajo que han desarrollado por este año y medio. Estamos en la zona de preguntas y respuestas, abajo en la parte inferior del Zoom. Tenemos ahora 4 preguntas que las vamos a realizar al final de las presentaciones, así que si hay otras preguntas para Francisco, por favor dejarlas ahí. Muchas gracias, Francisco, y ahora quiero presentar, no sé si Carolina está por ahí con la cámara prendida. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenos días. Carolina Valdebenito es químico industrial del Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático, Respuesta a la Contaminación y Cambio Climático de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Directemar. Carolina nos va a presentar esta mañana el programa de observación del ambiente litoral en la Bahía de Quintero. Carolina, muy buenos días y muchas gracias por estar acá. Yo te aviso cuando se está compartiendo, falta ponerlo en modo presentación. Sí. Súper, muchas gracias, Carolina. Gracias, Merindia, gracias por la invitación. Quisiera comentarles un poco acerca de un trabajo que viene realizando la Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar, más conocido con el nombre del Programa de Observación del Ambiente Litoral, POAL. Y me voy a enfocar en cómo ha sido este POAL en la Bahía de Quintero. A modo de introducción y de contexto, bajo el amparo de nuestra ley de navegación, bajo el Reglamento Orgánico y Funcionamiento de la Directemar, ¿ya? Y bajo el Decreto Supremo que promulga el Convenio para la Protección del Medio Ambiente de la Zona Costera del Pacífico Sudeste, más conocido como la CPPS, impulsaron el año 88 una idea de realizar un programa de monitoreo piloto en la Bahía de Quintero para el estudio de metales pesados. Con el transcurso de los años y hasta la fecha, ahí en el gráfico aparece el año 2019, porque el año 2020, producto de la pandemia, no pudo realizarse POAL, este monitoreo piloto se fue ampliando, abarcando más cuerpos de agua desde norte al sur del país, ¿ya? Y eso ha comprendido que a la fecha se realiza este monitoreo ambiental marino en 52 cuerpos de agua, que involucra 456 estaciones aproximadamente, comprendiendo 4 lagos navegables, 48 cuerpos de agua marinos, que están ahí detallados desde Arica a Bahía Fildes, un insular y 2 ríos, que es el Cruces y el río Valdivia. Ahora, ¿qué es el POAL? ¿Ya? Este programa de monitoreo determina las concentraciones de los principales contaminantes en aguas marinas, entiéndase agua y sedimentos marinos y continentales de la jurisdicción de la autoridad marítima, ¿ya? Cuando hablo de la jurisdicción de la autoridad marítima, en aquellos lagos y ríos navegables. ¿Dónde se realiza? En estos cuerpos de agua que contengan una mayor actividad antrópica en el país, ¿ya? No está enfocado a lugares o cuerpos de agua un poco más prístinos, por así decirlo, sino que donde hay alta actividad, ¿no es cierto?, industrial, que se desarrolla en el borde costero.
como por ejemplo actividades acuícolas, costeras, portuarias, los terminales marítimos, desaladoras, las termoeléctricas, etc. ¿Ya? Y la periodicidad de este programa se realiza cada 2 veces al año, y desde el año 2018 comenzamos desde 2 veces al año solo en la zona norte, y desde la zona sur una vez al año. ¿Ya? Voy a retroceder un poco. Lo que comprende este muestreo es la toma de muestra de aguas marinas y continentales, ríos y lagos, de sedimentos y de la especie biológica Chorito maico en el intermareal rocoso. ¿Ya? Dentro de la matriz acuosa, además de una serie de parámetros químicos que les voy a enseñar, también analizamos, ¿no es cierto?, hacemos mediciones in situ con sondas multiparámetros. La matriz sedimentaria, nosotros no usamos draga, sino que al ser estaciones costeras, empleamos buzos de la Armada para la toma de muestras, ¿ya? Nuestro sistema de muestreo es súper simple, es en este tubo core, que nosotros los acondicionamos con 2 tapitas, porque eso nos cumple el objetivo de poder medir sin interrupción, ¿no es cierto?, el potencial redox y el pH, porque la muestra sale bien compacta. Entonces, ustedes o muchos saben que al entrar oxígeno al sistema, ¿no es cierto?, me afectan mucho estas mediciones. Como les comenté hace un rato, la matriz biológica es el Chorito maico, y nosotros la sacamos desde el intermareal rocoso de las costas. ¿Cuáles son los parámetros químicos y físicos que considera el POAL? ¿Y si han sido los mismos siempre? Por supuesto que no, porque ha ido variando, se han ido incorporando parámetros, se han ido sacando otros. Y lo que hicimos desde el año 2019 al 2023 es clasificar los cuerpos de agua en función a sus actividades y cuáles son los analitos característicos de esas actividades. Es así como tenemos 3 tipos de matrices o 3 tipos de análisis para cuerpos de agua, ¿ya? Que involucran los metales, nutrientes, hidrocarburos. Comenzamos ahora a la especiación química de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Antes hacíamos los hubs totales. Como la doctora nos comentó, hay ciertos hidrocarburos bastante importantes asociados a todo lo que es proceso de combustión de hidrocarburos fósiles, como el pireno, ¿no es cierto?, como el naftaleno también. Entonces es importante para nosotros también esta especiación química. Bueno, ahí pueden ver ustedes los métodos de análisis para algunos analitos. Dentro de la matriz sedimentaria hicimos esta misma clasificación, obviamente, y esos son los tipos de analitos que estamos considerando, y que está la materia orgánica. Para lo que es sedimento analizamos la granulometría, que es muy importante saber, ¿no es cierto?, los tamaños de los sedimentos. Y mediciones in situ también, como les comentaba, como el pH, la temperatura, el potencial redox. Esos serían los analitos que analizamos en lagos y ríos en este último periodo, ¿ya? Y para el caso de metales pesados, para el caso de la matriz biológica, estamos analizando solamente metales. Tenemos intenciones y nos gustaría de poder también considerar los hidrocarburos aromáticos policíclicos para esta matriz, porque para la Armada de Chile es relevante conocer, ¿no es cierto?, las concentraciones de hidrocarburos por el alto tráfico marítimo que hay en la mayoría de los cuerpos de agua que tenemos. Quisiera comentarles un poco cuáles han sido los aportes del POAL. ¿Qué pasa con todos los datos que se generan cada semestre, cada año? Nosotros los ponemos a disposición en la página web de la Directemar. Se las voy a compartir en la última presentación. Ponemos a disposición también toda la información a otros organismos públicos
para que ellos puedan evaluar si se pueden usar en el desarrollo o en los estudios de las normas secundarias, como lo fue el caso del Villarrica, de la Oyanquihue, de la cuenca del río Valdivia, que es una norma próxima a salir. De forma interna de la institución hay investigaciones sumarias por descargas no autorizadas, entonces el POAL nos aporta una línea base para diversos analíticos según las descargas por las cuales se investiga, ¿ya? También nos ayuda a veces a conocer las condiciones basales cuando nos enfrentamos a mortandad de recursos hidrobiológicos, ¿no es cierto? A veces hay variaciones de estos recursos y obviamente tomamos muestras en el minuto y las comparamos con el histórico de ese lugar en particular. Además, la información del POAL está siendo usada para calcular los índices para el cumplimiento del objetivo 14 de esta Agenda Internacional de la ONU, ¿ya? A través de la Red de Información y Datos para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras, ¿ya? Que es a través del SPINCAM. Esto fue clave para proporcionar estos objetivos y en este caso el POAL aportó con información para el fósforo y para el nitrógeno y oxígeno disuelto. En cuanto al POAL en la Bahía de Quintero, nosotros pusimos a disposición en la página web un informe que se publicó en febrero del 2019, donde hace un análisis del POAL de la Bahía de Quintero, también hace todo un levantamiento de información con todas las unidades o las fuentes emisoras de la bahía y toda la información ambiental de esas fuentes emisoras, ¿ya? Dentro de los cuales este informe nos permitió también concluir cómo el POAL nos da tendencias de un incremento o un enriquecimiento de metales, por ejemplo, pesados en los sedimentos y principalmente de metales y de nutrientes. El año 2019 se publicó, ¿no es cierto?, el Programa para la Recuperación Ambiental y Social, el PRAS de Quintero Puchuncaví, donde se redefinió o se mandató redefinir el POAL para la calidad de agua y sedimentos de la Bahía de Quintero, ¿ya? Esta es la configuración que tenía el POAL en la Bahía de Quintero antes del PRAS, ¿ya? Ahí están las estaciones aquí podemos ver las estaciones de agua, de sedimento, de biota. Esta es la ubicación que estaban. Con el PRAS, ya estoy en los 10 minutos. Disculpa, te queda ¿Sí? un minuto. Ya, ok. Con el PRAS, Gracias. estas fueron las estaciones que pusimos como sedimentos submareales. También incluyeron sedimentos intermareales, ¿ya? Esta es la última configuración del POAL vigente, porque como les decía, este POAL nos dio que el enriquecimiento de los nutrientes de los metales se focalizaba en la parte norte de la bahía principalmente. Y esa es, aquí pueden ustedes ingresar a la página web de la Directemar, se van al Intereses Marítimos, POAL, y pueden descargar la información. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Carolina. Invito ahora a... ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Quizás ahí. Súper. Invito también a Loreto y a Felipe, que todavía quizás está por acá. Ahí está, sí. Tenemos algunas preguntas para ustedes en particular, para los cuatro. Voy a partir con una pregunta que Felipe quería contestar en vivo, que está en el chat. Que dice relación con, voy a leerla textual porque hay personas que no ven el chat, entonces Noemí Muñoz menciona, dice, hola, noté que el cloro libre residual no está presente en el anteproyecto de norma, pero sí en la exposición de Francisco Bravo de Zairo. También encuentro que es un parámetro importante de medir debido a que es un hecho propio de las termoeléctricas y desalinizadoras, las cuales están presentes en la bahía. Felipe. Sí, ahí comentar, Noemí, que estamos de acuerdo contigo, el cloro libre residual es uno de los contaminantes relevantes que se vierten a la bahía, tanto por el proceso de termoeléctricas, las futuras desalinizadoras y también los procesos de gas, también se utiliza cloro libre residual. Y
lo que hicimos fue que analizamos normar cloro libre residual, pero el cloro libre residual en agua de mar tiende a decrecer muy rápido. Entonces, para capturar como un poco esta señal de vertimiento de cloro libre residual, lo que proponemos es normar el bromoformo, que es un trialometano que se forma cuando el cloro libre residual reacciona con la materia orgánica y es un poco más estable. Entonces podríamos capturar la señal un poco más en el tiempo. Entonces, por eso se propuso normar bromoformo y no cloro libre residual, pero está fuertemente relacionado con estas descargas. Eso. Muchas gracias, Felipe. Solo Sí. comentar también que en paralelo el Ministerio de Medio Ambiente está hoy día actualizando la norma de emisión y de descarga de residuos líquidos a aguas continentales y marinas, el decreto supremo 90, y ahí sí está incorporado en la emisión el cloro libre residual y los trialometanos. Parece que Francisco quería comentar algo, ¿no? No, en realidad simplemente aclarar que lo que mostramos ahí en la diapositiva era lo que en los datos históricos aparecieron como excedencia, ¿cierto? Pero lo que dice Felipe es correcto, ¿cierto? El cloro libre residual tiende a reaccionar, ¿cierto? Dependiendo del contenido de materia orgánica y generar estos subproductos de desinfección en el agua. Entonces lo ideal es medirlo en el RIL, ¿cierto? Y en el agua enfocarse en el compuesto tóxico que realmente son los trialometanos que mencionaron. Muchas gracias, Francisco, también por complementar la respuesta. Loreto, como investigadora y trabajando desde la universidad, desde distintos centros de investigación, veíamos también en SECOS, UNAP trabajas también en un laboratorio. ¿Crees que contar con una norma secundaria de calidad ambiental permitirá fomentar o fortalecer la investigación integral en esta bahía? ¿Cómo ves tú el panorama posterior a la implementación de una regulación de estas características, primera también en aguas marinas? Loreto. Gracias por la pregunta. Bueno, ya ha empezado hace mucho tiempo estudios integrales. De hecho, a través de los proyectos FIC, hay muchos investigadores de universidades de la quinta región que han trabajado para entender contextos diferentes, no solamente algas. Así que eso ya empezó hace mucho tiempo. Lo que sí ha estado un poco aislado de los científicos poder reunirnos para poder convocar y tener respuestas generales. Pero, ¿qué va a pasar después? Va a ser muy interesante desde ahora empezar a perfilar. De hecho, nosotros con un grupo de investigadores estamos postulando a un proyecto que los resultados serán en el verano, y es integrar la investigación ahora, ojalá para entender si existe una pluma de contaminación más al norte de la bahía, no solamente que está restringida ahí, y yo creo que ciertamente va a haber cooperación diversa durante el proceso, y si después hay un plan de descontaminación, que no sabemos, claramente también va a ser muy valioso que exista. Muchas gracias, Loreto. Francisco, después de todo el trabajo que realizaron durante estos 18 meses, para ustedes, ¿cuáles serían las principales brechas, tanto de información respecto del monitoreo en la bahía, pero también brechas respecto a la implementación del monitoreo en el futuro? Voy a juntar esta pregunta con algo que está en el chat también, y que Matías Vergara pregunta qué tipo de tecnología usan las estaciones, son diseñadas por ustedes respecto a lo que se propone en la red de monitoreo. Entonces, primero brechas y luego entonces contestar la pregunta de Matías que está en el chat. Gracias, Francisco. Eso, gracias por la pregunta, Merindia. Yo creo que respecto a las brechas, ¿cierto? En particular nosotros, y sé que también que fue lo mismo que pasó con las consultorías anteriores que han mirado los datos históricos, por ejemplo, de la Bahía de Quintero, es que hace falta un proceso de integración de datos, ¿cierto? Existen más de 100 estaciones en la Bahía de Quintero que están asociadas a los PBA y a los POAL, ¿cierto? Y que sabemos todos, ¿cierto? Que trabajan de manera independiente, ¿cierto? Hay mucha sobreposición de esas estaciones de referencia que están en la zona de influencia de otros riles que se evacuan a la bahía, y esa falta de integración nos permite hacer un adecuado análisis histórico, ¿cierto? De las tendencias, no es fácil. Y el otro tema también es la calidad de los datos. Se sabe que o sea, falta introducir, yo creo, mecanismos de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, también algunos validadores que permitan un poco asegurarlos, cuáles cuando tenemos datos que están fuera o dentro de los rangos normales o esperables de las variables. O sea, me refiero, a veces te puede salir una concentración muy alta de un contaminante, pero es verdad, es correcto, digamos. Pero otras veces puede ser un error del análisis de datos, ¿cierto? Y ese tema de trabajar los datos históricos creo que es importante, porque nosotros nos consumió mucho tiempo en nuestra consultoría simplemente poner
una base de datos disponible para poder analizar, ¿cierto? Pero eso ya son cosas, yo creo que se conocen bien, pero también hay otros que nosotros identificamos, ¿cierto?, que tienen que ver con algo más, yo creo, más central, que tiene que ver con la integración de las diferentes líneas de evidencia, que fue lo que traté de mostrar al inicio. Cómo se integra la información de las concentraciones químicas, ¿cierto?, que es la línea de evidencia más básica, con los estudios de ecotoxicología, los estudios de ecología, diversidad, abundancia de macrofauna, por ejemplo, en la bahía. Todo eso, esa información es muy rica y tiene mucho valor para ir entendiendo cómo la bahía, ¿cierto?, va progresando en el tiempo. Eso un poquito, creo, en términos generales. Y respecto al diseño del programa de monitoreo, efectivamente hemos estado hicimos también una buena revisión del estado del arte, ¿cierto? ¿Cuál era la mejor manera, o cuáles eran los estándares de hoy día de diseño de programas de monitoreo? Y en ese andar, ¿cierto?, encontramos trabajo que particularmente de investigadores de CSIRO en Australia, con los que estamos trabajando en conjunto, que tienen que ver con el uso de estos diseños aleatorios, espacialmente balanceados, ¿cierto?, que se llaman, donde uno diseña, ¿cierto?, una red aleatoria, pero que se puede modificar, ¿cierto?, en función del conocimiento que tengamos. Si sabemos, por ejemplo, que las concentraciones son más altas cerca de los puntos de emisión, bueno, podemos modificar las probabilidades. Y también se puede hacer, por ejemplo, si sabemos que hay zonas de acumulación en sedimentos finos, también podemos cambiar esas probabilidades para que muestre con más frecuencia esos lugares. Pero lo central, yo creo, es que el uso de un sistema, de un diseño aleatorio, es que aumenta la probabilidad, ¿cierto?, de captar la variabilidad y lugares que no hemos logrado monitorear. Hoy día las estaciones son fijas, ¿cierto? Y a veces se está mostrando intensivamente un punto fijo que no necesariamente acumula sedimentos, ¿cierto? Y que sabemos que y nunca los datos han mostrado. Entonces, seguir mostrando el mismo punto quizás no tiene valor en el largo plazo. Y ahí es donde estos sistemas mixtos que mezclan estaciones aleatorias con estaciones heredadas, creo que cobra valor. Eso. Francisco, solo un complemento, porque entiendo que Matías pregunta en particular qué tipo de tecnología, si quizás pudieras explicar a qué nos referimos cuando hablamos de estaciones. ¿De estaciones? ¿De estaciones de monitoreo? Sí, estaciones de monitoreo. Quizás por ahí va la pregunta en particular. Claro. O sea, creo que son dos cosas, todavía no estoy seguro. Lo que sí usamos paquetes estadísticos de R, si esa es la pregunta, que están disponibles y que nosotros vamos a hacer, de hecho, una capacitación a la gente del ministerio para que ellos también puedan hacer uso de esa tecnología, ¿cierto?, que permite, en base a información espacial, ¿cierto?, básicamente batimetría, ¿cierto?, línea de costa, implementar una red de monitoreo, y eso está disponible, te lo podemos enviar y lo puede hacer uso cualquier persona que tenga, ¿cierto?, capacidades mínimas de uso de R en este caso. ¿Y a qué se refiere con estaciones de monitoreo? No sé, son estaciones de monitoreo de agua. Son puntos en el espacio. Son puntos de monitoreo, exacto. Más que una instalación de infraestructura. Exacto, perdón, son puntos de monitoreo. Muchas gracias, Francisco. Carolina, te veo por acá. Explicaste antes cómo ha ido evolucionando el programa de observación del ambiente litoral, cómo han ido sumando nuevos cuerpos de agua monitoreados, pero ¿cómo cambiaría el programa en el contexto de una norma secundaria vigente? Porque ya lo hemos visto, cómo ha cambiado el programa en el caso del lago Villarrica, cómo ha cambiado el caso del lago Yanquihue. Entonces nos gustaría también que nos contaras qué pasa en el momento que la norma entre en vigencia, qué pasa respecto al monitoreo que ustedes hacen y cómo este se seguiría haciendo en el tiempo. Gracias por la pregunta, Merindia. Mira, como el fin último del POAL es poder evaluar la calidad ambiental de los cuerpos de agua, como no existe una norma secundaria, lo hacemos con guías ANSE, con directrices internacionales. Entonces, cuando se decreta y se establece o se protege un cuerpo de agua con una norma secundaria, ese es el fin último, por lo tanto, el POAL se deja de hacer. Y como en aquellos cuerpos de agua que son de jurisdicción de la autoridad marítima, los esfuerzos, los despliegues logísticos y económicos, ¿no es cierto?, se despliegan para el cumplimiento de las normas en general. Pero ahí se daría, por así decirlo, de baja el POAL y entran, ¿no es cierto?, los monitoreos en el marco de la norma secundaria. Ok, o sea, entonces en las áreas de vigilancia diseñadas, los parámetros establecidos en la norma y en las distintas redes.
Exacto. Por ejemplo, en el caso del lago Yanquihue y el lago Villarrica, eran cuerpos de agua poal desde por lo menos 10, 15 años atrás. Cuando se decretaron las normas y Directemar, junto con la Dirección General de Agua, el Ministerio de Medio Ambiente, son los organismos fiscalizadores de esta norma, entonces monitoreamos en el contexto de las normas secundarias. ¿Por qué el POAL? Porque ese es el fin último, finalmente, que tiene este POAL. Súper, muchas gracias, Carolina. Hay más preguntas para la doctora Loreto Contreras. Marcelo Baeza pregunta: se trabajó con erizo negro, el cual no es explotado por la pesca artesanal. Entonces entendemos que Marcelo está comentando respecto a los estudios que Loreto nos expuso. Se realizaron, pregunta, análisis en erizo rojo. ¿Es distinta la perspectiva si hablamos de una cadena trófica que no termina en el ser humano? Entonces, Loreto, si nos puedes comentar. Claro que sí, pero lo hemos discutido mucho. Trabajamos con erizo negro porque a través de la investigación nosotros nos cuesta mucho tener los permisos para poder trabajar con erizo rojo. Además, claramente hay un comité de bioética, etcétera, entonces un poquito estamos con las manos atadas y la cantidad de N que tuvimos que usar de erizo negro era bastante alta. Entonces por eso no usamos el rojo, por una parte. Pero hay bastante literatura, y de hecho lo discutimos en esos trabajos, en el cual indican de que va a ocurrir exactamente o muy similar los acontecimientos que ocurren en el negro con respecto al rojo. Tiene comportamiento igual, ¿cierto? Son genéticamente relacionados, así que esperaríamos que si existe un alto consumo de este recurso que podría estar contaminado, claramente hay un efecto. Hay mucha literatura además con equidinodermos en general con respecto a toxicidad. Y además sabemos que la toxicidad claramente se traspasa al ser humano, no solamente a través de erizo, sino que está demostrado en peces, las mismas algas que pueden estar bioacumulando, bioconcentrando, y esa es una literatura de muchos años. Así que nosotros creemos, y lo discutimos en nuestro trabajo, que serían las mismas respuestas que se pueden observar con el negro. Muchas gracias, Loreto, gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta más para Loreto, está muy interesado el público también en tus trabajos. Marcela Ávila menciona primero felicitaciones por las investigaciones realizadas, muy interesantes los resultados. En la presentación se mostró que los estadios tempranos de desarrollo de la especie de alga parda con que se trabajó se ve afectada en su desarrollo tanto en la fase microscópica como esporofitos tempranos. ¿Cómo se interpreta el resultado logrado después en el proyecto de desarrollo de cultivo de macrocystis, en líneas donde, según las fotografías y resultados, se logró un desarrollo interesante de biomasa? Claro, hay varios escenarios, porque nosotros en vitro hemos trabajado con concentraciones altas por literatura y por las que hemos registrado nosotros, y también incluso el POAL que registraba en esa zona, y por lo tanto es un cultivo in vitro con una concentración muy alta, como un pulso, como un shock fuerte. Evaluamos esto en el sentido de que qué pasa si hay un derrame directo en esa zona con esos microorganismos, esa fase, cuál va a ser el efecto. En cambio, para el cultivo, nosotros trabajamos en polígonos que están lejanos a la industria, si sabemos que hay un aumento en la concentración, ¿cierto? Y por lo tanto no es lo mismo, son comparaciones distintas. Y de hecho, los resultados indican que macrocystis es altamente tolerante a metales a ciertas concentraciones. Nosotros quisimos dar la vuelta con un pulso muy, muy fuerte, así que no son distintos, ¿cierto? Las definiciones finales de toxicidad es lo mismo, pero las concentraciones que usamos, y sabiendo el grado de dilución que hay en la bahía, claramente es posible que macrocystis pueda tolerar y poder ser usado como un biorremediador. Muchas gracias Loreto. Para Francisco, Guillermo Alarcón de Medio Ambiente, Capitanía de Puerto de Quintero, consulta, quería saber si se ha pensado en realizar análisis de isótopos estables de carbono 13 y nitrógeno 15 en sedimentos para la bahía, principalmente en las descargas submarinas dentro del complejo industrial y fuera, donde existen emisarios propios de la comuna. Francisco. Buena pregunta. En realidad no hemos considerado puntualmente hacer análisis de isótopo estable en la bahía, pero sin ser experto en realidad en isótopo estable, quizás nos pueda contar con qué objetivo en realidad. Ahí estoy, quizás reconozco que estoy un poco perdido, porque no tiene que ver con datación de testigos, pero quizás con, qué sé yo, con plomo 210 y otras variables, pero me declaro ignorante. Le podemos decir a Guillermo que nos cuente en el chat de preguntas y respuestas un poco más
direcciona un poquito la pregunta. Así que esperamos ahí si Guillermo quiere interactuar un poco más con nosotros. Voy a Carolina de nuevo. Carolina, en el tiempo que ustedes vienen desarrollando el programa Observación del Ambiente Litoral, ¿podrías comentarnos cuáles para ustedes son las principales brechas respecto a monitoreo y cómo, a pesar de esas brechas, la información que ha levantado el POAL ha servido para diseñar normas secundarias de calidad ambiental? Estoy juntando un par de preguntas de las que vemos por acá. Mira, algunas brechas comparto con las que comentó Francisco. Nos enfrentamos siempre a brechas de tipo técnicas. Por ejemplo, contar con metodologías de análisis apropiadas para cuerpos de aguas marinos, que son las más complejas por la matriz salina. A contar con laboratorios que tengan un alcance nacional como es el POAL, a un precio accesible, porque los que hay son muy pocos y son de alto costo, y la demanda es bastante. Entonces, esa es una de nuestras brechas, y también al no existir normas secundarias de calidad ambiental marinas, no tenemos los umbrales que dan el pie para los métodos de análisis, y yo decir, necesito métodos de análisis con este límite de cuantificación, que ni siquiera el límite de detección es un límite, o sea, es un umbral significativo, sino que es mi límite de cuantificación. Entonces, contamos con directrices extranjeras, que sabemos que tampoco es el escenario como idóneo, porque ya nuestra costa es muy variada de norte a sur, y principalmente esas serían las brechas de tipo técnicas. No recuerdo si contesté bien tu pregunta, me faltó otra parte. La segunda parte tenía más que ver con cómo crees tú, en la experiencia que ha desarrollado POAL, que el programa ha permitido generar insumos para la elaboración de instrumentos como normas secundarias en otros ecosistemas. Claro, las normas secundarias que es de cuerpos, en los cuerpos de agua de la autoridad, de la jurisdicción, perdón, de la autoridad marítima, nosotros obviamente ponemos a disposición la data POAL, y ha servido principalmente, pienso, como para el caso de los lagos, del de Alquivo y Villarrica, en zonificar y posicionar, o de alguna forma tener información para delimitar las áreas de vigilancia. Todas las normas secundarias constan de áreas de vigilancia, ¿no es cierto? Y yo posiciono mis puntos de monitoreo en cualquier parte de esta área de vigilancia. Entonces, nosotros tenemos la batimetría, sabemos las profundidades, tenemos la granulometría de los sedimentos. Principalmente yo creo que esa ha sido la información, porque en algunos casos, por ejemplo, los estudios para una norma de los lagos norpatagónicos no ha servido la información del POAL, como no ha servido también otro tipo de información por los objetivos, pero sí ha servido en otra instancia también para la toma de decisiones por parte de ustedes también. Muchas gracias, Carolina. Gracias también por el trabajo que hacen en apoyo al levantamiento de líneas de base. Esta es una pregunta que quizás puede contestar Loreto o Francisco, o pueden contestar ambos. Primero dice, justamente respecto a la descarga de emisiones y la normativa ambiental vigente, ¿se considerarán otros indicadores específicos en la medición, por ejemplo, de la biomasa, flora o fauna presente en donde se realizan las descargas? Esto en el contexto de que actualmente las concentraciones totales de metales y otros contaminantes pueden afectar a menor escala algunos ecosistemas. No sé, Francisco, si puedes comentar respecto al componente biota en el programa de monitoreo, y después Loreto quizás nos puede comentar respecto a la relevancia de considerar los efectos de ciertos tóxicos o ecotóxicos en la biota. Francisco. Eso. Nosotros inicialmente, no como parte de la norma secundaria, sino dentro de las recomendaciones que hicimos en el estudio que propone, ¿cierto?, la red de monitoreo, consideramos estudios de ecología bentónica, simplemente ver biodiversidad y biomasa, y calcular ¿cómo se llama? Las métricas clásicas de índice de Sharon, índice de equidad, de distribución de especies, que puedan un poco entender cómo funciona, ¿cierto?, la ecología de la bahía Quintero. Pero, claro, se pueden incluir potencialmente otros indicadores biológicos, pero eso están por ahora en realidad, y tienen que ver más con un tema de acotar una línea base y aterrizarla a la realidad, ¿cierto?, de la disponibilidad de recursos que existen para poder hacer estos estudios, porque
Lo que nosotros hicimos es proponer dos versiones, una acotada y una extendida, ¿cierto? La extendida es como la versión ideal, pero es realmente, honestamente, muy cara y difícil de implementar, y ningún país tampoco, creo que a nivel mundial, tiene necesariamente los recursos para implementar un esfuerzo de monitoreo tan ambicioso como el que idealmente a veces se quiere. Entonces hay que buscar un balance entre ambas cosas. Eso. Muchas Yo estoy de gracias, acuerdo Francisco. con Francisco, pero el anteproyecto tiene una parte, ¿cierto?, escrita, que se van a hacer bioensayos y se van a ver efectos en el organismo, como por ejemplo las algas. Entonces, ya hacer un bioensayo, obtener un S50, que por ejemplo es la concentración efectiva que genera un efecto en la mitad de los organismos que yo quiero ver en esa columna de agua, va a ser muy decidor dentro de la normativa. Y como dice Francisco, claramente es muy caro, y yo creo que el Ministerio debe hacer llamado y tratar de buscar la colaboración con institutos o centros que tengan investigadores en ecología que puedan apoyar a poder levantar información ecosistémica en zonas que tienen este efecto, en algunos casos llamadas zonas de sacrificio. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a poder trabajar, porque tenemos muchos conocimientos al respecto. De hecho, como les decía, si sale ese proyecto, la idea es tratar de asociar, ¿cierto?, con el ministerio, los puntos de muestreo asociados al anteproyecto, ¿cierto?, para tener como mucha batería de datos y que pueda ser discutible entre todos. Yo esperaría que el ministerio hiciera eso. Muchas gracias, Loreto. Sí, tal como Loreto menciona, el anteproyecto, por primera vez, además hay un artículo específico donde se detalla la necesidad de que en el programa de monitoreo, es decir, de la red de observación de esta norma, se incluyan tanto bioensayos ecotoxicológicos como también la consideración de bioindicadores, y también se detallan las taxas de las cuales nosotros como mínimo se debería considerar hacer ensayo, y eso es particularmente porque fue un interés específico que levantó el Comité Científico Asesor de esta norma, de poder avanzar en esa línea, es decir, no solamente en establecer estándares regulatorios respecto a la concentración de ciertos químicos, parámetros físicos, sino que pasar a conocer y entender los efectos que esos parámetros tienen en el ecosistema, y que es súper clave porque estas normas lo que buscan es la protección del medio ambiente precisamente. Entonces necesitamos hacer ese nexo con urgencia, hay bastante experiencia en los investigadores a nivel nacional, y el punto es que esa experiencia se pase finalmente al desarrollo de políticas públicas. Loreto tiene la mano levantada. Sí, yo creo que es lo que dice Merinde, lo que han preguntado, que he leído todas las cosas, es una oportunidad única en nuestro país. De verdad es algo que viene, ¿cierto?, de un problema social, ecológico, que es grave, que eso lo sabemos. Este ministerio ha podido llevarlo a cabo, ha contactado a investigadores, a pescadores, a comunidades en general, y yo creo que es una oportunidad única para no dividirnos, sino que para unirnos en el conocimiento. Y Chile requiere cambios, y aunque sea una normativa que sabemos que podría llegar a un plan de descontaminación, es una enorme oportunidad para el desarrollo de nuestro país. Yo creo que hay que tomarlo como una visión bien holística y general, y por lo tanto hay que tratar de que todos estemos en la conversación, como lo estamos haciendo en este conversatorio, a través de los que estamos integrando finalmente las mejoras del país a nivel social. Muchas gracias, Loreto. Francisco, hay una pregunta también respecto a si se van a medir concentraciones, o la red ha propuesto medir concentraciones de parámetros en sedimento en las AMER, y cómo está esa relación entre la red propuesta y las zonas de extracción de productos bentónicos. Se ha propuesto simplemente el muestreo de fauna bentónica, porque son mayormente sustratos duros los que están en las áreas de manejo, ¿cierto? Pero en los sustratos blandos, sedimentos, se propone medir varios contaminantes, no recuerdo el listado específico, pero como parámetros complementarios está pH y redox, ¿cierto? Que hablan un poco y granulometría, obviamente, que son como los que hablan del estado trófico, si que está yendo está más anóxico o menos anóxico, básicamente, el sedimento. Y puedo aprovechar en realidad, lo que pasa es que vi el comentario de Guillermo ahí que habla del estudio que hizo el profesor Eduardo Quiroga de la Católica de Valparaíso. Ese estudio creo que es bastante importante y relevante, entrega información, creo que nosotros nos sirvió bastante para poder entender algunas dinámicas de la Bahía de Quintero, particularmente el tema de la variabilidad de la distribución de sedimentos. Ese estudio como que alguna vez como que puso un contrapunto cuando nosotros estábamos revisando de que
de que los sedimentos son muy variables. O sea, me refiero a existe un lavado anual durante el invierno de los sedimentos de la bahía, y eso tiende a resetear el sistema. Y eso es un aspecto importante, porque nosotros habíamos pensado que los sedimentos podían ser potencialmente una fuente secundaria de contaminación, ¿cierto? Donde pudiesen estar almacenados contaminantes de periodos históricos, por ejemplo, cuando la regulación era todavía más laxa, que se ha ido perfeccionando con el tiempo, pero quizás no es tan así. Y ese estudio un poco nos ayudó a entender esa película. Y bueno, y establecer las fuentes, cómo los isótopos pueden ayudar a entender las fuentes de contaminación puntual. El estudio de nosotros no necesariamente, o la propuesta de monitoreo que nosotros estamos haciendo, no es necesariamente como un estudio forénsico que busca apuntar con el dedo de dónde viene la contaminación, aunque nosotros hicimos un análisis de todos los complejos industriales a fin de identificar cuáles son los potenciales contaminantes asociados a cada uno de cada una de esas industrias. Pero en el programa de monitoreo ambiental lo que nos interesa es hacer una red de monitoreo integral de la bahía, que vea cuál es la calidad de la bahía, más que saber cuál es el origen de los contaminantes. Eso es, no sé, eso es un poco lo que puedo decir. No sé si quizás Felipe o tú, Amerindia, tienen algún comentario también al respecto. Sí, no, me parece bien la respuesta, Francisco, y sobre todo considerando que en paralelo se estaban desarrollando tanto este estudio de la red de monitoreo que busca esta visión más integral de la bahía, y en paralelo estábamos desarrollando el instrumento de la norma secundaria. Por lo tanto, toda la revisión bibliográfica, el desarrollo de este primer modelo conceptual, el cómo abarcar finalmente los distintos impactos de la bahía en parámetros físico-químicos, en calidad de agua y sedimentos y biota, fue finalmente lo que nos lleva a insumar también el anteproyecto de la norma. Entonces, ahí hubo un proceso de retroalimentación con la información que ustedes fueron revisando, no solo histórica, sino también actual, y cómo han ido cambiando también los programas de monitoreo y la información disponible. Hay una pregunta más en el chat, Francisco, y que tiene que ver con la revisión que ustedes hicieron de proyectos que están en evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y en particular nos preguntan por las futuras desaladoras en las aguas de la bahía, y aquí yo voy a redireccionar un poco la pregunta y cómo algunos de los parámetros que ustedes están proponiendo que se midan en la red podrían ser una señal de el impacto potencial o las emisiones del rechazo, por ejemplo, de desalador. Claro, bueno, ahí lo que nosotros incorporamos como variables son la alcalinidad y la temperatura, básicamente, que creemos que son los parámetros que primariamente se van a ver afectados cuando tiene un riel que está concentrado en sales que son preexistentes, ¿cierto? Porque lo único que se hace y quizás los subproductos de desinfección, ¿cierto? Cuando es necesario clorar el agua. Son esas tres variables, creo, las que hemos incorporado hasta ahora al posible monitoreo de las plantas desalinizadoras que se instalen en la bahía Quintero. Muchas gracias, Francisco. Voy a contestar un par de preguntas que están en el chat y que tienen más que ver con el diseño de la regulación, entonces por eso las voy a contestar yo, y que tienen que ver primero con, me parece que Loreto igual lo contestó, pero ¿qué ocurre en el caso de que las normas secundarias se superan? Y entonces voy a explicar un poquito el proceso, y es que la norma está diseñándose en este momento, estamos en un proceso de consulta ciudadana, en que buscamos, y están todavía abiertos los canales de participación de la ciudadanía, investigadores, privados, empresas y otros, y luego entonces esta norma, después del proceso de elaboración, entra en vigencia. En el momento que entra en vigencia se establece un programa de monitoreo y control de la calidad de las aguas de la bahía, en las áreas de vigilancia definidas, en los parámetros establecidos, para dos redes: una red de control, que es la que evalúa el cumplimiento de la regulación, y una red de observación que nos permite ir sumando antecedentes para entender cómo está respondiendo el ecosistema a estas concentraciones ambientales reguladas. Entonces, cuando la norma se monitorea, se define si el estándar, el límite máximo permitido, se supera o no, y cuando se supera ese límite, entonces se establece un plan de descontaminación. En aire tenemos mucho más experiencia de estos procesos, hay normas primarias de calidad ambiental vigentes hace, qué sé yo, 15 años, pero en agua estamos avanzando en esta línea, y entonces es en un plan de descontaminación donde se establecen las medidas
específicas para cada uno de los regulados y también para el Estado respecto a la reducción de emisiones, es decir, de las descargas de ciertos parámetros, establecimiento de otras medidas que tengan que ver con contaminación difusa. Por ejemplo, Francisco hablaba antes del estero Campeche, cómo nos vamos a hacer cargo del ingreso de esa contaminación difusa puntualizada por el estero que llega a la bahía, y entonces se establecen distintos tipos de medidas, y el Estado también obviamente tiene que entregar financiamiento para el desarrollo y la implementación de esas medidas. No solamente los privados, sino también el Estado tiene un rol en la reducción de las emisiones que llegan a la bahía, tanto por el agua como por deposición atmosférica que está llegando entonces como material particulado sedimentable a las aguas de este ecosistema. Entonces es un proceso que uno lo ve y puede parecer engorroso y largo, pero necesitamos sumar certezas a este análisis, porque el esfuerzo de la descontaminación es un esfuerzo que es de todos. Finalmente Loreto lo decía antes también, acá hay un fuerte componente científico, académico, por eso estamos trabajando con Zairo, estamos trabajando con el Comité Científico Asesor, que está conformado por profesores de la Universidad Católica de Valparaíso, la UNAD, y de tantos otros centros de investigación. Zairo también está ahí, y además con los servicios públicos involucrados, Directemar, nosotros, la Superintendencia de Medio Ambiente y otros. No veo más preguntas en el chat. Pregunta alguien por aquí justo de pasada, Guillermo, ¿quién será el órgano fiscalizador? Claro, la Superintendencia de Medio Ambiente es el órgano fiscalizador que evalúa el cumplimiento de esta regulación, y en el caso de haber un plan de descontaminación, la Superintendencia también tiene que establecer y tiene que fiscalizar a los órganos tanto públicos como privados que se llegue al cumplimiento de las medidas. Estamos en la hora, justo son las 11:30 de la mañana. Quiero agradecer en particular la presencia de todos en esta parte del conversatorio, a Carolina, a Loreto, a Francisco. Felipe se tuvo que ir, estamos ahora partiendo otra actividad de consulta, entonces está en ese otro webinar, pero agradecer a todos su tiempo, de verdad la dedicación que han entregado en este proceso. El diseño de la norma secundaria y del anteproyecto en particular ha contado con el apoyo de todas las caras que ustedes ven aquí hoy día, y muchos otros que están detrás. También agradecer al Departamento de Ciudadanía y al Ministerio de Medio Ambiente, que nos ayuda con sus conocimientos desde el ámbito más social a poder comunicar estos instrumentos y contar con participación para el diseño. Así que muchas gracias a Carolina, a Loreto, a Francisco y a Felipe, que está por ahí, por estar hoy día. Gabriel. No te escuchamos. Sí, muchas gracias. Decía yo, Amerindia, jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, y obviamente a nuestros expertos, panelistas, invitados, que han dedicado su tiempo y han dedicado su conocimiento, han entregado su conocimiento y su experiencia a Loreto, Francisco y Carolina. Realmente todas las miradas, como decía Amerindia, todas las miradas son muy importante, muy relevante, y ustedes han sido un gran aporte en este proceso específico, de este proceso de elaboración de normas, así que agradecidos de haber compartido esta instancia. Ya la Seremi también nos ha invitado a una actividad que vamos a realizar, una actividad tipo feria que estamos organizando, obviamente ahí con mucho apoyo del municipio de Quintero. Vamos a estar en la plaza desde las 10 hasta las 14 horas el día de mañana, transmitiendo estos temas que queremos acercar de mejor forma a la ciudadanía. Agradecidos también, hemos contestado varias preguntas de manera directa, ustedes los panelistas lo hicieron, agradecidos, así pudimos abordar esas inquietudes, planteamientos que tenían nuestros asistentes, y pudieron ustedes responder. Vimos ahí cómo se respondían esas dudas. Así es que, sin más, dejarlos invitados, digamos, a que puedan acceder a la plataforma. Ya lo hemos dicho y lo hemos incorporado en el chat, cuál es el link, de tal manera que puedan acceder a las presentaciones que ustedes conocieron hoy, a la grabación que va a estar en un par de días más ya en la plataforma, y también, y por favor, invitarlos a todos quienes se sientan llamados a poder hacer sus planteamientos, observaciones a este proceso, porque de eso se trata la consulta, es recibir esas opiniones y planteamientos, cosas que a lo mejor no hemos visto como ministerio, antecedentes que se nos puedan aportar, siempre va a ser bienvenidos para analizarlos y poder ponderar, para mejorar esta política pública. De eso se trata. Ya hace mucho tiempo que en política pública no se puede hacer
de manera cerrada, en 4 paredes. Esto se hace con apoyo de muchos actores del ámbito público, social, académico, así es que esa es la idea, que podamos aportar a mejorar este instrumento de regulación. Así es que sin más, muchas gracias, agradecido nuevamente, y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Muchas gracias a todos, a todas. Chao, chao. Chao a todos. Chao, muchas gracias, Chao. que estén bien.